Hoy el título de la enseñanza acerca de los hombres es La lucha de todos los hombres. Quiero que empecemos nuestra enseñanza viajando en el tiempo. Vamos a ver si ustedes descubren quién es este hombre que lucha y por qué lucha. Ese personaje está en Génesis, capítulo 32, desde el verso 24 y también el verso 28 dice así: Jacob se quedó solo y un hombre luchó con él hasta rayar el alba. Y el hombre dijo: tu nombre ya no será Jacob, sino que será Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has prevalecido. Entonces el hombre le dijo: ya no te llamarás Jacob, sino que te llamarás Israel. Y la razón del nombre Israel está en rojo, la pusimos en rojo. ¿Por qué? Porque has luchado. Israel significa lucha. Ahora, lo curioso y valioso es que desde aquel momento, desde que un hombre lucha, desde ese momento se bautizó así el nombre del pueblo de Dios. Vamos a ver el concepto del Nuevo Testamento sobre la lucha. Primera de Timoteo capítulo 6 verso 12. Pelea la buena batalla de la fe. Otra vez tenemos el mandato ahora para los cristianos. Dice: lucha la buena batalla de la fe. Haz tuya la vida eterna a la que fuiste llamado, por la cual hiciste aquella admirable declaración de fe delante de muchos testigos. Ahora está en rojo esa palabra, la buena batalla. O sea que hay batallas malas, exacto. No toda batalla es buena, no toda lucha es buena. ¿Estás tú enfrascado en una lucha equivocada y por eso no ves a Dios respaldándote? Hombre o mujer que están aquí. La Biblia dice que hay una buena batalla, que hay una buena lucha, pero hay otras que no generan un buen fruto, un buen resultado. Ahora Efesios, en su capítulo 6, versículo 10 al 12, dice así: por último, fortalezcanse en el gran poder de ¿quién? En el poder del Señor. El Señor es poderoso y Él quiere ofrecernos su poder. Y pónganse toda la armadura de Dios para que puedan hacer frente a las artimañas del diablo. Porque nuestra lucha, otra vez está este término en la Biblia, mira, nuestra lucha no es contra seres humanos, sino contra poderes, autoridades, potestades que dominan este mundo de tinieblas, contra fuerzas espirituales malignas en las regiones celestes. La Biblia está diciéndonos, no solo Timoteo, no solo el Génesis, sino también ahora la carta a la iglesia de Éfeso, y está insistiéndonos que en este mundo tenemos que luchar. Sabes que si tú eres un ser humano que aprendemos a luchar con Dios, si eres un varón que aprendes a luchar con Dios, nuestra vida cobrará sentido y Dios nos respaldará. ¿Cuántos aman al Señor y le dan gracias por poner este espíritu en nosotros de lucha aquí en Colombia, ahí en nuestras familias? Gracias, Dios mío, por ayudarnos a luchar. Ahora quiero trasladarme a un hombre que yo creo que encarna la lucha de todos los hombres. Es un vivo ejemplo de la lucha de todos los hombres. ¿Y a quién me voy a referir? Es el discípulo más joven de los apóstoles. Pero el último capítulo está aún por escribirse. Los romanos no logran matar a Juan. Frustrados, lo destierran a una colonia penal en Grecia, una isla llamada Patmos. Allí, Juan vive sus últimos días y escribe el libro del Apocalipsis, el último de la Biblia.
Ahí tenemos el hombre al que hoy el Espíritu Santo me ha dirigido que compartamos. Y tú te vas a ver en Juan un espejo. Los historiadores expertos dicen que vivió tal vez más de 100 años, pero los terminó allá en el exilio. Era como una prisión en esa isla. El emperador Domiciano le tuvo miedo porque no murió, dice el Martirologio Romano. Es un libro de historia y dice que lo pusieron en un aceite caliente hirviendo y no murió. Y el emperador Domiciano le entró un miedo. Le empezaron a llamar el indestructible Juan y por eso lo condenó al exilio en esa isla. El apóstol Juan es llamado por los teólogos como el apóstol del amor. Escribió 5 libros de la Biblia, 3 cartas, un evangelio y el último libro, el del Apocalipsis. El apóstol del amor, porque más de 80 veces en sus libros escribió acerca del amor. Más que ningún otro escritor de la Biblia es usado Juan para escribir del amor. Pero cuando Cristo lo llamó siendo muy joven, él no era ese apóstol del amor cuando Cristo lo llamó, ni ese hombre valiente y luchador. Te voy a mostrar un comentario de John MacArthur, el gran pastor de los Estados Unidos. Tenemos muchos libros de él, un comentario de todo el Nuevo Testamento, y en ese comentario del Nuevo Testamento escribió así: cuando Juan fue llamado por Jesús estaba muy lejos de convertirse en el apóstol del amor. Poseía una personalidad irascible, egoísta y para nada fraterna. Eso dice John MacArthur, uno de los expertos del Nuevo Testamento. Juan era irascible. Juan no era un hombre de amigos y fraternal. Pero la mejor fuente a la que podemos recurrir pues son las mismas escrituras, la misma palabra de Dios. Vamos, todos los evangelios nos descifran la vida de Juan. Voy a mostrarles algo. Mateo 27, 55 y 56 dice: estaban allí mirando de lejos muchas mujeres que habían seguido a Jesús. Estamos hablando de la crucifixión. Estamos leyendo el momento de la crucifixión de Cristo, que habían muchas mujeres a su lado observando. Desde Galilea venían esas mujeres para servirle. Entre ellas se encontraba María Magdalena, María la madre de Jacobo y de José, y la madre de los hijos de Zebedeo. Aquí descubrimos el nombre del padre de Juan. Él se llamaba Zebedeo. Marcos, en su capítulo 15 y 16, nos dice el nombre de su mamá. Salomé se llamaba su madre. Se llamaba Zebedeo el padre y Salomé su madre. Vamos a ver más. Juan capítulo 19, verso 25. Dice: junto a la cruz de Jesús estaba su madre y estaba la hermana de su madre. Aquí por Juan mismo sabemos que Salomé era hermana de María. Wow, ¿eso qué significa? ¿Qué parentesco tenía Juan y Jacobo con Jesús? ¿Qué eran? Muy bien, eran primos. Salomé era su tía. Todas estas cosas las aprendemos acerca de Juan que son muy interesantes. Hay un experto canadiense, voy a mostrarles una foto de él. Su libro es tal vez uno de los libros de mejor investigación sobre los apóstoles. Él se llama William Stuart McBurney. Nació en Toronto en los años 20. Su madre bióloga molecular, su padre científico. Migraron a los Estados Unidos y allá él entró a estudiar la teología. Es el mejor trabajo tal vez que encontramos. Él viajó a Europa, viajó a Asia, África y visitó todas las ciudades donde estuvieron los apóstoles. Qué trabajo tan magnífico. Ahora mira lo que dice de Juan. En ese libro dice así: era un Galileo impetuoso y vivaz, de celo indisciplinado, a veces mal orientado, con encubiertas ambiciones que al fin no pudo esconder. Como ven, lo que estamos leyendo y aprendiendo de Juan es que se parecía mucho a ti y a mí. Si tú te sientes una persona con problemas de temperamento, si tú te sientes una persona como indigna del reino de Dios, pues mira a Juan. Juan era un ser humano así, pecador como tú y yo, pero el Señor lo miró como te está mirando a ti y te trajo a la iglesia como a Él lo trajo a sus brazos de amor,
para mostrarle un propósito. Lo primero que voy a decir de Juan es que Juan nos muestra la lucha de todo hombre por conocer y seguir a Jesús. Esa es una fuerte lucha, como dijo Diego. Nos cuesta y hay cosas que se nos oponen y que nos distraen para seguir a Jesús. Hechos de los Apóstoles, capítulo 4, verso 13. Entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, aquí está Juan, y sabiendo que eran hombres sin letra y del vulgo, estamos leyendo la versión Reina Valera, que Juan era sin letra, sin estudio, y era una persona del vulgo, muy común, se maravillaban y le reconocían que habían estado con Jesús. La primera lucha que nos está mostrando la Escritura, la Biblia: ¿te sientes incapaz para seguir a Jesús, para aprender sus caminos? Pues eso era Juan. Juan no era el gran teólogo ni el hombre estudiado. Estás leyendo que a él lo hicieron sentir como una persona de baja categoría, de baja intelectualidad. ¿Te sientes tú así? Pues este mensaje es para ti. Ahora vamos al capítulo 12 de Hechos, versículo 1 y 2. Dice: en ese tiempo el rey Herodes hizo arrestar a algunos de la iglesia con el fin de maltratarlos. Arrestó a Jacobo, el hermano de Juan, y lo mandó matar a espada. Otra lucha importante: tu familia recibe afrentas, tienes luchas en la familia, pues eso le tocó vivir a Juan. En medio de sus incapacidades y del menosprecio de la sociedad, Juan siguió a Jesús. Pero ahora, en medio de los ataques hacia su familia, ¿tienes un hijo perdido? ¿Tú tienes un matrimonio bajo riesgo? Este mensaje es para ti. La lucha de los hombres la vivió Juan en la familia, la vivió Juan con su propia estima y sus propias condiciones. Y una tercera lucha que nos muestra severa que tuvo que pasar Juan. Apocalipsis capítulo 1, verso 9 al 10. Yo, Juan, hermano de ustedes y compañeros en el sufrimiento, en el reino de Dios y en la perseverancia que tenemos en unión con Jesús, estaba en la isla de Patmos por causa de la palabra de Dios y del testimonio de Jesús. En el día del Señor vino sobre mí el Espíritu Santo y oí detrás de mí una voz fuerte como de trompeta. Tercera lucha de Juan. Les voy a mostrar dónde queda Patmos, la geolocalización de Patmos. Ustedes ven al lado izquierdo de sus pantallas, el globo rojo es Patmos, al lado izquierdo es Grecia, al lado derecho es Turquía, lo que hoy conocemos como Turquía. Y Patmos queda allí en el mar Egeo, arriba del mar Mediterráneo. Es un pequeño lugar, pero no es un lugar como la isla de Aruba, no era una isla así, o República Dominicana, no era así. Esa es una isla volcánica, es una isla deshabitada. Ustedes vieron en el video, Juan pasó su último día en una cueva con maltratos, oprobios y humillación. ¿Te pasa eso? ¿Estás en algún tipo de cueva hoy? Reitero, esta palabra entonces para ti, hombre, varón, que te sientes en una cueva, o mujer quizás. ¿Cuál es tu cueva? ¿Cómo se debió sentir Juan allá por seguir a Jesús? Yo estoy asistiendo a una iglesia y mira lo que me pasa, y mira lo que estoy sucediendo, y tengo al Dios poderoso, y no era una isla de descanso como las del Caribe. Esa isla era de castigo, de exilio y de maltrato. Es una lucha, pero Juan, como todos los que seguimos a Jesús, vamos a terminar vencedores en nombre de Cristo. Lo segundo que nos muestra la vida de Juan es la lucha con su propio corazón, las luchas internas. Lucas capítulo 9, versículo 53. Pero allí la gente no quiso recibir a Jesús porque se dirigía a Jerusalén. ¿Recuerdan que los de Samaria no se hablaban con los de Jerusalén y tenían un odio entre ellos? Y los samaritanos, porque Jesús iba para Jerusalén, no quisieron recibirlo en su ciudad.
Versículo 54. Y cuando los discípulos Jacobo y Juan vieron esto, le preguntaron: Señor, ¿quieres que hagamos caer fuego del cielo? No para que los caliente, mira lo que dice, para que los destruya. Pero Jesús se volvió a ellos y los reprendió. ¿Cuál era la lucha interna? Juan era irascible y vengativo. Esto es lo que nos dicen los teólogos acerca de Juan. No solo experimentó luchas externas, sino que habían cosas dentro de él y de su corazón. Algo más de Juan. Mateo capítulo 20, versículo 20 y 21 y el 24 dicen: entonces la madre de Jacobo y de Juan, junto con ellos, se acercó a Jesús. Acuérdense que la madre de ellos se llamaba Salomé. ¿Y qué parentesco tenía con Jesús? Era la tía. Y arrodillándose, Salomé le pidió este favor. ¿Qué quieres?, le preguntó Jesús. Ordena que en tu reino uno de estos dos hijos míos se siente a tu derecha y que el otro se siente a la izquierda. Y cuando lo oyeron, los otros 10 apóstoles se indignaron contra los dos hermanos. ¡Wow! ¿Qué lucha tenía Juan además de la ira y la venganza? Dicen los teólogos, tenía ambiciones, tenía codicia y oportunismo. Claro, ¿cómo es la tía? ¿Cómo Jesús se va a rechazar a la tía? Y lo que ellos están pidiendo es posición, figurar. Eso es lo que ellos están pidiendo. Esperando que Jesús se convirtiera en rey, entonces ellos estaban deseando un lugar de ser vistos y de tener gran beneficio, oportunismo. ¿Estás pasando por esas luchas, querido? La tercera, Marcos capítulo 9, versos 38 y 39. Maestro, dijo Juan, vimos a uno que expulsaba demonios en tu nombre y se lo impedimos. No se lo impidan, replicó Jesús. Nadie que haga un milagro en mi nombre puede a la vez hablar mal de mí. Juan está mostrando otra lucha. ¿Cuál es? Egoísmo y sin intolerancia. Era intolerante con las personas. ¿Alguien así puede escoger Jesús? Pues lo escogió. ¿Alguien así puede usar Jesús? Lo usó. ¿Alguien así con esas luchas? Sí. Si tú estás en esa silla o me estás viendo a través de la internet, es porque Jesús te escogió, te ama, y vas a ser un instrumento de su amor para todos los que te rodeen. Y ese gran amor convertirá a los que te rodean. El amor de Jesús es imparable, invencible. Por último, la lucha de Juan con Cristo la ganó. Las luchas externas y las luchas internas con Cristo venceremos. Como dice la carta a los romanos, en hambre, en peligro, en persecución, en desnudez, en angustia, en todas estas cosas somos más. Sí, por medio de aquel que nos amó, Jesucristo. Sean externas tus luchas o sean internas tus luchas, pero si decides unirte a Jesús, una comunión íntima, un pacto como lo hizo Israel, que hizo un pacto con el Señor. Y si hoy tal vez en estas montañas a las afueras de Bogotá decides tener una lucha de oración con Dios aquí en este culto y haces tu pacto con el Señor no solo que salvó a Jacob y lo convirtió en Israel, sino que le salvó sus hijos, le salvó su familia, porque venía Esaú, venía el enemigo a destruirlo con todo, dice la Biblia. Pero después de ese pacto, después de aquella lucha y ese compromiso con el Señor, Dios empezó a mover su mano a su favor. Y creo que la puede mover a favor tuyo y mío. ¿Qué tan serio vamos a luchar? Has luchado por diferentes causas en la vida. ¿Por qué has luchado? ¿Por un trabajo? ¿Por el estudio? ¿Por una familia? ¿Por qué no hoy luchamos con Dios nuestro Señor? La lucha con Cristo puede vencer. Te lo voy a demostrar.
Juan capítulo 13, verso 23. Uno de ellos, el discípulo a quien Jesús amaba. Juan está hablando de él mismo, él está escribiendo el Evangelio y él se está describiendo así como el discípulo que Jesús, ¿qué? Amaba. Ahora vamos al capítulo 20, versículo 2. Así que fue corriendo a ver a Simón Pedro y al otro discípulo a quien Jesús amaba y les dijo: se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde lo han puesto. 2 veces está diciendo Juan que él es amado por Jesús. Ahora capítulo 21, el último capítulo de Juan, versículo 20. Al volverse Pedro, vio que lo seguían el discípulo a quien él amaba, el mismo que en la cena se le había reclinado a Jesús sobre el pecho y le había dicho: ¿quién es el que te va a traicionar? ¿Por qué Juan repite y repite esto? Que él es el discípulo a quien Jesús amaba. Algunos de forma poco inteligente, irresponsable, dicen que Juan era orgulloso y quería lucirse. Esa es una lectura irresponsable, no coherente, no sabia de las Escrituras. ¿Juan era presumido o era redimido? Después de ustedes escuchar a John MacArthur, después de ustedes leer las Escrituras de qué clase de personalidad y carácter tenía Juan, nosotros podemos expresar con toda seguridad: Juan no intentaba presumir. Juan quería afirmar: vencí mis luchas. Yo pensé que era un inculto inepto. Yo pensé que era un vengativo que no perdonaba. Yo pensé que era un ambicioso. Pero ahora dice: he vencido porque por fin recibí el amor del Señor. Comprendí que no por perfecto me escoge el Señor, sino porque me ama me escoge el Señor. Comprendí por qué me respalda el Señor y no es porque sea perfecto, es porque Él me ama. Ahora, los 3 evangelios primeros, Mateo, Marcos y Lucas, se escribieron antes que el de Juan. El primero, dicen los expertos, fue el de Marcos, luego Lucas y luego Mateo. Juan escribe después de sus 90 años. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que más de 60 años después de la resurrección de Cristo es que Juan se pone a escribir el Evangelio. 60 años pasaron para él descubrir esta verdad. Me escogió porque me ama, me respalda porque me ama y me cuida porque me ama. Así que por eso él insiste, ya siendo anciano y después de 60 años, esta es la razón de Juan vencer, y es el gran amor de Dios por mí. Yo no quiero que pasen 60 años para tú descubrir esta inmensa verdad. Si no existiera el Evangelio de Juan, escúchame bien lo que pasaría. En el capítulo 1, Juan escribe así: en el principio era el verbo estaba con Dios y el verbo es Dios. Ninguno de los 3 evangelios nos revelan esto tan claramente, que Jesús es Dios. El evangelio de Juan empieza así como el Génesis. En el Génesis nosotros leemos: Bereshit Elohim Barak. En español, en el principio Dios creó. Y el evangelio de Juan está diciendo que en el principio el que creó todo eso fue Dios a través de Jesús. En el capítulo 2 no está en ningún otro evangelio. Juan dice que Jesús convirtió el agua en vino. Ningún otro evangelio tiene eso, que el Señor interviene en las familias que lo han perdido todo y las restaura. En el capítulo 3 de Juan, ningún otro evangelio dice eso, que de tal manera amó Dios al mundo que entregó su único hijo para que todo aquel que en él cree no se mas tenga la vida. Juan tiene unas maravillas que no tiene ningún otro evangelio. Juan tiene la historia del hijo pródigo, no la sabríamos si no fuera por Juan.
Y bueno, aquí me quedaría contando las maravillas de Juan. Hoy quiero invitarte a que luches con Dios. Tenemos aquí en América Latina un ejemplo reciente de un hombre que pasó una lucha muy severa con un cáncer, un cantante muy conocido del cristianismo, y que lo último que hizo fue cantarle a Dios. Comprendió que a pesar de pasar una batalla así, Dios lo amaba. Miren las pantallas para saber de quién estoy hablando. Porque está a mi diestra, porque está delante de mí, yo no seré conmovido. Y un día que no tenía ganas de adorar porque me dolía mucho la espalda, Evo me dijo: canta la canción, mi amor, que escribiste. Ni me acordaba, estaba enojado ese día. Y entonces yo pensé ese día y me recordé. Y la canción dice: Lawson, si no puedo, me ayudas. Es amor que me sostiene, el que me levanta, el que me da paz, me da seguridad. Yo no sabía que esa canción yo la había escrito para mi proceso, porque no me había pasado nada antes de que yo escribiera esa canción. Ahí lo ves, unos días antes de él morir, terminó su vida cantándole a Dios.